Yesel Alegre Cuba, colegiada del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, CISA del CISA CIP Lima, presidido por el ingeniero Marco Ramírez. En esta oportunidad, como integrante de la Comisión de la Revista Ambiental, dirigido por el ingeniero Bran Saturnino, he sido designada para efectuar la presente entrevista, que será insumo para la primera edición de la Revista Ambiental, de la gestión 2019-2021. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Pedro Arnaldo Espinosa Colán, magíster en Administración de Negocios por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas, ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, experiencia en gestión de conflictos y planificación del desarrollo de comunidades del área de influencia de proyectos y operaciones mineras, pionero en la cuantificación de la ausencia del Estado en las áreas de influencia de las operaciones mineras, uso de indicadores globales Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la construcción de las relaciones y creación de valor compartido entre la empresa, el Estado y las comunidades. Conferencista por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y autor de la obra Minería en el Perú, el tema social pendiente, próxima a ser publicada, con quien profundizaremos el día de hoy pobreza y su relación con el medio ambiente. Bienvenido, ingeniero Arnaldo Espinosa Colán, y muchas gracias por aceptar ser entrevistado en el marco del lanzamiento de la primera edición de la revista ambiental del CISA. Buenos días, ingeniera Yesel Alegre, y muchas gracias al ingeniero Bran por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes y con su audiencia. Aquí presto a las inquietudes que deseen plantear. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Bien, el día de hoy, como ya hemos mencionado, vamos a tocar el tema de la pobreza y su relación con el medio ambiente. En este caso, básicamente existe una relación entre pobreza y medio ambiente para asegurar la sostenibilidad ambiental como base de un futuro próspero, ¿no?, que supone un desafío para toda Latinoamérica, en este caso, ¿no?, donde nos va a profundizar el ingeniero Pedro algunas preguntas que vamos a pasar a hacer a continuación. Bien. ¿Qué es la pobreza multidimensional y cómo se mide? Bien, miren, la pobreza multidimensional, como su nombre lo indica, es la que se analiza desde varias dimensiones. Multidimensional significa varias dimensiones. Este concepto tiene aproximadamente ya 10 años y es producto de una investigación de 13 años anteriores por parte de la Universidad de Oxford, por encargo de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? De que en el mundo siempre se ha buscado pues indicadores que denoten los avances o no avances en la búsqueda del bienestar. Entonces, hace muchos años se creó el Índice de Desarrollo Humano, ¿no?, que básicamente tiene también 3 dimensiones: la dimensión de educación, de salud y de condiciones de vida, ¿no? Índice de Desarrollo Humano. Este índice ha sido muy cuestionado a nivel global porque se dice que no refleja realmente lo que es el desarrollo humano. Y se cae pues ya en el problema de la definición de desarrollo. ¿Qué cosa es una sociedad desarrollada? ¿Cuándo se puede decir que una comunidad es desarrollada? Y surgen los problemas cuando, por ejemplo, ya se entran aspectos culturales, de cuidado del ambiente, ¿no? Y entonces se caen contradicciones, discusiones a nivel global de qué es el desarrollo. Entonces,
Ante esa dificultad que plantea el Índice de Desarrollo Humano, las Naciones Unidas lanza más bien lo que es la pobreza multidimensional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El desarrollo humano mide avances. ¿Qué es lo que el ser humano o cierta comunidad va ganando con el paso del tiempo? Mientras que el índice de pobreza multidimensional mide lo contrario, mide carencias, mide más bien qué nos falta para poder llegar a un grado de desarrollo. Y entonces la conclusión es esta, ¿no? De que mientras no sepamos en qué nivel estamos de carencias, va a ser muy difícil que podamos aspirar a un verdadero desarrollo sostenible. Entonces, la Universidad de Oxford está impulsando desde hace 10 años a través de las siglas son OPHI, traducido puede ser la Oficina de Desarrollo Humano y Pobreza de la Universidad de Oxford, ¿no? Traducido, ¿no? Las siglas OPHI. Y hay dos profesores, una profesora y un profesor, la profesora Sabina Alquire y el profesor Foster, que han creado una metodología para medir la pobreza multidimensional. Entonces, la segunda parte de su pregunta, bueno, creo que la primera parte ya la estoy respondiendo, ¿no? La pobreza multidimensional es aquella que mide las carencias en diferentes dimensiones. La ONU ha planteado 3 dimensiones básicas, que son educación, salud y condiciones de vida. Más adelante vamos a ver que estas dimensiones se pueden incrementar. Ahí existe esa libertad y el método es válido, es comparable. O sea, un país que tiene, por ejemplo, 3 dimensiones básicas, ¿se puede comparar con un país que ha considerado 5 o 7 dimensiones básicas? Sí, se puede comparar. El método Alquire, yo le llamo Alquire Foster, ¿no? Por los nombres de los profesores que han creado este método, que goza de consenso mundial, permite hacer comparaciones. Entonces podemos comparar la pobreza multidimensional de Perú con la del Congo, con la de Canadá. Bueno, hay países donde no hay pobreza, o la pobreza multidimensional es prácticamente nula, ¿no? Me estoy refiriendo pues a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Australia, Canadá, ¿no? Bueno, en la parte de Europa la llaman los países nórdicos, y bueno, aquí en América, bueno, Estados Unidos tiene cierto nivel de pobreza multidimensional, pero muy pequeño. Entonces, se pueden comparar, ¿no? En distintos países su nivel de pobreza. Entonces, pobreza multidimensional es aquella que se mide ¿en qué? En varias dimensiones. En Perú, hasta el día de hoy, hasta el 2020, se sigue midiendo la pobreza monetaria. ¿Qué cosa es pobreza monetaria? Es solamente un indicador que nos dice, que nos habla del nivel de consumo de las personas. El INEGI, por ejemplo, ha puesto, ¿no? Creo que la cifra está en 328 soles, miren, ¿eh? Si usted consume al mes más de 328 soles, ya no es pobre. Así de fácil. Solamente miden la pobreza por el nivel de consumo de las personas. Ahora, si usted multiplica un hogar de 4 o 5 personas, ¿no? 328 serían 1.600 soles, digamos. Si en un hogar al mes consumen por 1.600, ese hogar ya no sería pobre, pues. Y las Naciones Unidas dice, así no se mide la pobreza. No solamente se mide por el nivel de consumo, sino cómo estás en educación, cómo estás en salud, cómo estás en condiciones de vida. Ahora, entro ya a cómo se mide. Por ejemplo, a ver, le voy a explicar, el concepto de las Naciones Unidas. Dice, en educación, por ejemplo, ¿cuándo un hogar es pobre? Ah, otra cosa, la pobreza multidimensional se mide por hogares, ¿ya? O sea, no se trata de que una persona sea multidimensionalmente pobre o no, sino el hogar, ¿ya? Por hogares se mide. Por ejemplo, en educación, y mire, por favor, conforme yo le voy explicando, quisiera que, ¿no? Los amables, las personas que amablemente están escuchando, en su vayan visualizando cómo es la zona rural del Perú y vayan imaginando, bueno, quienes tienen la suerte de recorrer el Perú,
las áreas de influencia de las operaciones mineras, ¿no? Las comunidades campesinas, los asentamientos humanos, los centros poblados, ¿ya? Más o menos vayas imaginando si tienen pobreza multidimensional o no, ¿ya? A ver, en educación, un hogar es pobre si el jefe de familia tiene solamente primaria completa o menos. ¿Ya? Ahora, si hay analfabetismo, peor, pues. Porque si es analfabeto, ni siquiera ha ido a la escuela. Dos, seguimos hablando de educación. Un hogar es pobre si un niño en edad escolar no está asistiendo a la escuela. Muchos de estos casos también se dan en las zonas rurales del Perú, ¿ya? Pasamos ahora al tema de salud. Un hogar es pobre si en casa en el hogar hay un desnutrido. Yo le quiero agregar además anémico, porque la anemia también es causa de pobreza, porque un anémico no tiene facilidad para aprender. Y su futuro, y un ser humano sin educación, sin alimentación, es una persona pues sin futuro, ¿no? Ya, entonces entramos al tema de salud, le decía, ¿no? En salud, un hogar es pobre si hay un anémico, un desnutrido, y dos, si al enfermarse un miembro del hogar salen a la puerta y no tienen cómo llegar siquiera a una posta médica, ¿no? Mucho menos un hospital o una clínica privada, ¿ves? Si eso pasa con el hogar, ese hogar es pobre, ¿ven? Fíjense, ya van 4 causas de pobreza, ¿ven? Vamos repasándola, ya van 4. ¿Cuáles son las 2 primeras de educación? La primera es si el jefe de familia tiene solamente primaria completa o menos. Y 2, si un niño en edad escolar no está asistiendo a la escuela. Van 2. Tercera, si hay un anémico o un anémico o un desnutrido. Y si no tiene dónde atenderse la persona ante una enfermedad. ¿Sí? Ya van 4 causas de pobreza. Pasamos ahora a las 6 que dicen las Naciones Unidas en cuanto a las condiciones de vida. En condiciones de vida son, 1, un hogar es pobre si no tiene agua potable. 2, si no tiene desagüe conectado a red pública, así dice, ¿no? La norma, no norma, sino la recomendación de las Naciones Unidas, a red pública. Van 2. 3, si el piso de la casa es de tierra. 4, si cocina con carbón, leña o estiércol. 5, si no tiene electricidad. Y 6, si no posee mayores bienes, que yo estoy pidiendo al INEI que sea, ese último, que sea pobreza monetaria nada más. Si su ingreso no supera los 328 soles. Entonces, como usted podrá apreciar, yo estoy resumiendo la pobreza monetaria a solo una de las 10 causas de pobreza multidimensional. Ahora, hay países como Costa Rica, en donde, por ejemplo, han colocado como factor de pobreza si el hogar no tiene internet. Hay países como Colombia que han colocado como factor de pobreza si es que en el hogar los miembros del hogar no tienen seguridad social. Entonces, existe esa libertad para adecuar los factores de pobreza a la realidad del país, de cada país. Y siguen siendo equivalentes las mediciones, ¿no? Eso es lo bonito del método de los profesores Adkir y Foster, de la Universidad de Oxford. Bueno, ¿no? Y yo considero esto fundamental, porque la meta de los gobernantes de países como el Perú, llamados en vías de desarrollo, antes nos decían que éramos países tercermundistas, así nos llamaban antes. Ahora nos han puesto el nombre de países en vías de desarrollo. En realidad, no podemos decir, no, pues, no, los países pobres, ¿ya? En realidad, la finalidad de todo gobernante debe ser eliminar pobreza. Y ya usted verá, señorita, o estimada audiencia, ya verán ustedes que eliminar pobreza no es solo
que los pobladores tengan dinero en el bolsillo. No, ese es un mal concepto de pobreza. Sino es que, además de incrementar su capacidad económica y su capacidad de consumo, además tengan condiciones de desarrollo en educación, salud y demás condiciones de vida. Es un concepto más amplio. Entonces, yo ya he ido inclusive a la PCM, a la PCM he ido, bueno, cuando recién comenzó el gobierno del presidente Pablo Kuczynski, estaba Fernando Zavala, fue su primer premier, pues, ¿no? Gracias a Dios me recibieron, ¿no? En el palacio, y les expliqué la importancia que desde la PCM, porque la PCM es transversal, pues, ¿no? Una cosa es que trabaja en MINEN, ¿no? Ministerio de Energía y Minas, políticas, está muy bien, o el MINAGRI, o el MINEDU, ¿ya? Pero no, en la PCM están todos, pues, y desde allí se deben dictar las políticas. Y se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que tiene 3 secretarías. Una de las secretarías es la de prevención de conflictos. Y yo soy un convencido de que una de las causas de los conflictos es la pobreza. Otra causa de los conflictos es la preocupación, la justa preocupación por el cuidado del ambiente con énfasis en el recurso hídrico. Entonces, si desde allí, desde la cabeza, se coge una visión multidimensional de la pobreza, es más fácil identificar los focos de desacuerdo entre la población. Porque la población reclama porque hay pobreza, pues, porque no se cuida el ambiente, por eso es que reclama la población. No, bueno, algunos se aprovechan para querer jalar agua para su molino y estar pidiendo la lenteja, ¿no? Como el caso de este señor Pepe Lucho ahí en el Valle del Tambo, que se opone a tía María, pero en el fondo está que le pide plata a Sauder para calmar a la gente, dice. ¿Se dan cuenta? Ya también quieren hacer su negocio, ya con la bandera del ambiente, ¿no? Del agua, quieren hacer su negocio. Ese es otro tema, pero ya me estaría metiendo yo en el tema de los conflictos socioambientales, y yo creo que la pregunta era el tema de qué cosa es la pobreza multidimensional y cómo se mide. No sé si he respondido a la pregunta, señorita. Sí, muy bien, ingeniero Pedro. Exactamente, es tal cual usted lo menciona, ¿no? Es más, he leído un poco acerca de eso y tengo entendido que México y Colombia fueron una de las primeras, ¿no? Los primeros países que iniciaron este tema de la medición del índice de pobreza multidimensional. Y así como ellos, hay otros países, ¿no? Como El Salvador, como por ejemplo Costa Rica, Ecuador, nada más, acá tan cerca, que han realizado ya este tipo de medición, ¿no? Y yo diría de superación también en beneficio del propio país. También se ve que el MIDIS y el INEI van a realizar este tema, anunciaron que van a hacer el inicio del índice, ¿no? De pobreza multidimensional a partir del 2021, ¿no? Aquí en el Perú. Y realmente, si es así como usted manifiesta, sería grandemente positivo para nuestras poblaciones más vulnerables del país, ¿no? Porque es un tema no solamente social, sino es un tema que ya abarca la dimensión ambiental y es un conjunto, porque hay que trabajarlo justamente, como han mencionado, de manera holística, ver todo el círculo para que tanto la economía, el medio ambiente, el tema social, incluso político, pueda ser definido de una manera clara y que los actores que se involucran en este tema pues sea a beneficio de la sociedad. Así es, muchísimas gracias. Así es, señorita, comparto su punto de vista. Exactamente. Vamos a pasar ahora, ingeniero, a la segunda pregunta. Bien. ¿En qué consiste el enfoque ambiental de la pobreza multidimensional? Muchísimas gracias, señorita. Miren, ¿qué está pasando? Las Naciones Unidas ha puesto como ejemplo para el mundo, ¿no? Medir 3 dimensiones: educación, salud y condiciones de vida.
Pero aquí viene una crítica, si bien yo respeto mucho la metodología de las Naciones Unidas, admiro el trabajo de los profesores Alquire y Foster, ¿no? Soy uno de sus seguidores. Aquí en el Perú yo ando haciendo mis mediciones por varias partes del Perú, ¿no? O sea, yo creo en el método, pero considero que se debe colocar, así como hay educación, salud y condiciones de vida, habría que colocar educación, salud, condiciones de vida y cuidado del ambiente. ¿Por qué? Bueno, esto uno lo aprende pues caminando, ¿no? Por las comunidades. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que las comunidades que no tienen un sistema de riego, ojo, sistema de riego, no estamos hablando de esperar la lluvia nada más, porque con el cambio climático se ha alterado pues, los ciclos, ¿no?, de lluvias. Entonces las épocas de sequía llegan en momentos en que el agricultor menos lo espera. Y aquí hay que hablar también un tema político, que es el tema pues, de que en el Perú hay dos agriculturas bien diferenciadas. Una agricultura exitosa, y quiera Dios que continúe el éxito, que es la agricultura pues, de la agroexportación, ¿no? Que somos los primeros, creo, exportadores de palta, de arándanos, en fin, nos enorgullece eso, se generan divisas para el país, se crea empleo, muy bien, es que siga la agricultura ¿no?, de agroexportación, que siga creciendo, está muy bien. Pero hay otra agricultura, que es la agricultura familiar, que es la agricultura de subsistencia, la agricultura del campesino, que cada vez sufre más. El campesino no tiene un sistema de riego. O sea, ¿y cómo se puede lograr un sistema de riego? Existe hoy en día lo que es la siembra y cosecha de agua. Yo conozco peruanos expertos en siembra y cosecha de agua. Tengo la suerte de visitar Michiquillay y zonas de Cajamarca donde ya se está haciendo. En Apurímac también se está comenzando. Entonces, ¿cuál es mi idea? De que si en una comunidad campesina no existe un sistema de riego, esa comunidad es pobre. Entonces, ya que el 2021 el INEI va a comenzar a medir pobreza multidimensional a nivel nacional, que incluyan en las comunidades rurales carencias de un sistema de riego, que es un tema ambiental. Otra, señorita, otra, mire, el manejo de los residuos sólidos en las zonas rurales del Perú. ¿Cómo se manejan? Nosotros sabemos, todo va a la naturaleza, todo va al río, todo va al lago. Entonces, la falta de un manejo de residuos sólidos, la falta de un tratamiento de las emisiones líquidas de los hogares, y por qué no las emisiones gaseosas, que sean causa de pobreza. Entonces, si las colocamos en el cuestionario del INEI y queremos eliminar pobreza, porque esa debe ser la función del Estado, se va a poder atender esas necesidades. ¿Ven? Entonces, fíjese cómo se le puede dar un enfoque ambiental a la pobreza multidimensional, que actualmente no lo tiene. Actualmente el enfoque es social. Cuando estaríamos en una discusión en la cual usted me va a ganar, pues señorita, porque usted es especialista en medio ambiente, ¿no? Yo soy ingeniero químico, lo que pasa es, y tengo una maestría en negocio, lo que pasa es, bueno, uno aprende pues en el trabajo, ¿no?, en el camino por las comunidades del Perú, y usted me va a ganar, le digo, porque hay también una concepción de que no se debe decir medio ambiente, ¿no? Decir medio ambiente, esto me lo explicó un ingeniero ambiental a mí, está mal, simplemente ambiente. Y ya caeríamos, ¿no?, en un tema un poquito, creo, de discusión académica. Pero de todas maneras, miren, se tiene que tener un enfoque ambiental. Así como le digo, ¿no?, la siembra y cosecha de agua debe figurar, el manejo de los residuos sólidos debe figurar, y acá hay también un tema, el tema de los fertilizantes en la agricultura, ¿no? Quienes más utilizan agua en el Perú no es la minería. La minería solamente utiliza el agua dulce en el Perú, el 1.8%. Más del 70% lo utiliza la agricultura y son los que utilizan fertilizantes que van a los ríos.
Ese es otro problema, señorita. Entonces, urge, por eso yo les agradezco este espacio que me están dando, urge darle un enfoque ambiental a la medición de la pobreza. Bien, muchas gracias, ingeniero Pedro. Excelente respuesta. De repente un poquito para complementar lo que usted dice, ¿no? Y con la experiencia que usted tiene, había hablado acerca de la agricultura familiar, que realmente es una agricultura rural que sostiene a nuestros queridos pobladores, ¿no? De tanto de las partes andinas, quizás hasta de la selva, unos pequeños otros cultivos en la costa, y se trabaja ahí diferentes dimensiones múltiples que usted ya ha mencionado, como por ejemplo las marginaciones de las comunidades indígenas, el difícil acceso a los mercados para que lleguen sus productos, ¿no? Vemos que la cadena productiva, desde lo que los pobres venden un saquito de papas, y que no sé, que lo vendan de repente a qué sé yo, 10 soles por decir el saco, y llega, ¿no? Realmente hasta, con otro precio hasta los supermercados. Realmente ahí hay un tema económico, social muy fuerte y muy grave, que vamos a llegar al bicentenario y todavía no se ven realmente ese apoyo. Yo sé que se están realizando muchas cosas, pero aún falta ampliar un poco más el tema. También hablando de dimensiones múltiples en el tema de la agricultura, el abandono del campo. Muchos han dejado también eso, la inequidad de género y la precariedad del trabajo rural, ¿no? Como usted había mencionado. Entonces, en la variable ambiental, que ahora está en este tema de el índice de pobreza multidimensional relacionado con la variable de medio ambiente, que usted ha mencionado, son muchas que se pueden tocar a la realidad de cada país, es realmente importante, ¿no? Y excelente que usted esté apoyando y sea entendido en toda la materia, ingeniero Pedro Espinosa. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Perfecto. Encantado. Gracias. ¿En qué aportaría al desarrollo del Perú darle un enfoque ambiental a la medición del índice de pobreza multidimensional? Bien, mire, trabajando en este tema, una vez, bueno, me fui a medir, creo que fue el año 2015 o 2014, me fui al área de influencia de la compañía minera Antamina, pero bueno, Antamina le llama área de influencia operativa, ¿no? Porque usted sabe que cuando se hace el estudio de impacto ambiental, el EIA, ahí se define área de influencia directa y área de influencia indirecta. Bueno, Antamina ha sido más práctico y ha sacado su área de influencia operativa. Bueno, pues Antamina tiene un mineroducto que parte desde el callejón de Conchuco de Huari, de arriba, donde San Marcos, donde está la mina, y baja el mineroducto y sale por Guarmey, por el puerto. Entonces, cuando llega a Guarmey, ahí se embarcan y ya se van con los barcos, ¿no?, para exportar, ¿no? Entonces, ahí me puse a hacer la medición de la pobreza multidimensional, pero para ello pues hay que pedirle permiso a las autoridades, ¿no? Primero se lo comuniqué a Antamina y vuelvo a agradecerle todas las facilidades que me dio la empresa para poder hacer esta medición, ¿no? Siempre que puedo le agradezco a la compañía minera Antamina tanto apoyo. Y también hablé con el alcalde de Guarmey y pude determinar la pobreza multidimensional en 2 lugares. Uno en Puerto Guarmey y uno que está más o menos a 1 kilómetro, 2 kilómetros, es un asentamiento humano que se llama 9 de octubre. Y bueno, pues ahí sale el número, ¿no? Como nosotros somos ingenieros, ¿no? Y decimos, pues, no, los números no mienten. Además, lo que no se mide, no se puede gestionar. Por eso que estamos tan mal en el Perú, pues. Porque como la pobreza está mal medida, no han podido gestionar. Mire usted qué ha pasado con la pandemia, los bonos. No le han llegado a quien necesita y sí le llega a quien no necesita. ¿Y por qué? Porque está mal medida la pobreza, ¿ves?, en el Perú. Ese es el motivo, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. O perdón, lo que no se mide bien, no se puede gestionar eficientemente.
Y ahí salieron, en esa medición, salieron 2 causas de pobreza. Ahora entro en la pregunta, ¿en qué beneficia el Perú? Ya, miren, lo que queremos, todos los gobernantes debieran querer eliminar pobreza, porque ese es nuestro problema. En el Perú, ese es el problema, la pobreza, que no, pues, no es en Noruega, no es en Finlandia ni Australia, ¿no? Allá los problemas son otros, pero allá no hay pobres. Creo que en Holanda acaban de cerrar la última cárcel porque nadie roba. Imagínense, no hay pobreza. Increíble, ¿no? Son otras realidades, pues, ¿no? Pero aquí en el Perú, la pobreza. Bueno, digamos, es la corrupción, ¿eh? Para mí la pobreza es consecuencia de la corrupción. Pero ya no me quiero ir por otro lado. Ya siempre me escapo por el lado político. Yo. Me voy por ese lado. Miren, señorita, miren. Cuando uno mide la pobreza multidimensional, detecta inmediatamente cuáles son los factores que más pobreza causan. Entonces, me di cuenta, no, salió de la medición que en el asentamiento humano 9 de octubre existe más o menos creo que era el índice de pobreza de 46%, el IPM, índice de pobreza multidimensional, un poquito alto, un poquito alto, pero habían 2 factores que causan pobreza. Uno, que no tenían agua potable las 24 horas, solamente por horita, nada más. Y 2, que no hay ni una posta médica. Si alguien se enferma, bueno, puede irse hasta Guarmey. Bueno, Guarmey está cerca, ¿no? En mototaxi llegarán, pues, ¿en cuánto? En 20 minutos a Guarmey, donde hay un hospital, que dicho sea de paso, ahora lo están arreglando, porque no estaba muy bien el hospital. Y luego, como eso se trabaja en Excel, hice una simulación. A ver, ¿qué pasaría si tuvieran agua potable las 24 horas y si el asentamiento humano 9 de octubre tuviese una posta médica que atendiera los problemas de la localidad? Y se baja pobreza como en 40% se baja la pobreza, solamente con 2 factores. Entonces, ¿qué permite esta metodología? Atacar de frente el problema. Yo hago una analogía con un análisis de sangre, ¿no? Cuando uno va al doctor, el doctor dice, hagan un análisis de sangre, y luego el doctor lee el análisis y dice, ya, tómese esto, esto y esto, y curó al enfermo. Pero no estamos haciendo eso aquí en el Perú, pues. Miren, como estamos midiendo bien la pobreza, ¿no? Seguimos con la pobreza monetaria cuando debiera ser pobreza multidimensional. Entonces, el diagnóstico está mal. ¿Qué voy a poder curar pobreza, señorita? Por eso es que seguimos así, pues. Pero esto tienen que entenderlo desde arriba. Aquí falta una vocación de un líder. Eso tiene que ser del presidente de la República. Y mira, por eso yo quisiera que después de esta entrevista que me están concediendo, ¿no? Que se las agradezco mucho, a ver si como capítulo, pues, hacemos un pedido. Yo también soy ingeniero colegiado, ¿no? Busquemos la manera, porque los colegios profesionales tienen la facultad de hacer propuestas de ley, ¿no? Entonces, presentar una propuesta de ley al Ejecutivo, porque en mi afán, bueno, yo de querer apoyar, ¿no? A nuestro país, que todos los queremos bastante, me doy cuenta que los esfuerzos individuales como que no los ponderan como debiera ser, ¿ya? Entonces, ¿en qué beneficia el Perú? Que se ataca directamente al problema, pues. Ahora me he enterado, bueno, en época de pandemia me enteré de que ya Antamina, por ejemplo, ha arreglado vía obra por impuestos, el tema del agua y el de la posta médica, claro, todavía no, porque como está bien cerquita a Guarmey, más bien Antamina está apoyando la construcción del nuevo hospital de Guarmey. Entonces ya se están arreglando estos 2 problemas. Entonces fíjense, con 2 actividades se baja un 40% de pobreza. ¿En qué tiempo? Eso fue el 2014 ya, en 5 o 6 años, digamos. Aunque la medición la hice en el 2017. Entonces, fíjense, qué rápido se baja pobreza. Si esto nos lo hubiéramos propuesto hace 10 años que está vigente el método,
estaríamos en otro país, señorita. No habría tantos conflictos sociales. ¿Por qué? Porque la gente siente el beneficio. El beneficio, ¿no? Otra respuesta a ¿qué ayudaría? ¿Por qué se opone la gente en muchos lugares del Perú a los proyectos mineros? ¿Ya? Disculpe que entre ahora a mi terreno, a los proyectos mineros. Porque hay pobreza. Mire, usted va a las estadísticas y vea cómo está la pobreza en Cajamarca, cómo está en Huancavelica. Estoy hablando de zonas tradicionalmente mineras, ¿no? A Cerro de Pasco, ¿cómo está en la pobreza? Entonces, ¿qué dicen los antimineros? ¿Ya ves? Cajamarca, ahí está Yanacocha, hay oro y el pueblo sigue pobre. Cerro de Pasco, ¿no? Ha estado años ahí la Cerro de Pasco, en fin. Y mira cuánta pobreza hay. Y ahí va el veneno. ¿Saben qué dicen? Ya ves, donde hay minería, hay pobreza. O sea, mire cómo lanzan el mensaje subliminal. Y eso está mal, porque los antimineros saben bien que la pobreza no la causa la minería. Lo que pasa es que ese dinero, esa riqueza que genera la minería, va al Estado. El Estado es el que tiene que generar bienestar en la población, pero el Estado no lo hace por dos motivos. Uno, incapacidad de sus funcionarios. Dos, corrupción. Se agarran el dinero. Creo que no estoy diciendo nada malo, creo que no estoy calumniando a nadie, y ejemplos sobran. O sea, yo lo digo tranquilo porque después de esta entrevista nadie me va a enjuiciar, porque no estoy inventando nada, señorita. Lo que estoy diciendo es lo que pasa. Mire cómo está la región Ancash. Oiga, si se matan por ser alcaldes, se matan por ser gobernadores. ¿Por qué? Porque ahí está pues el dinero del Cano. Y aprovecho la oportunidad para una sugerencia también, a ver si la presentamos en conjunto con el capítulo, que el dinero del canon minero no se distribuya dentro de una región, ¿eh? Porque si usted va a sacar dinero de una región, por ejemplo de Ancash, para dársela a Huánuco, va a ser la Tercera Guerra Mundial. Eso no queremos nosotros, ¿no? Ya, dentro de una misma región, señorita, lo que debemos hacer es esto. No dar dinero, o sea, que la ley del canon tiene que cambiar, pues, que no esté en función a la cercanía al yacimiento como está ahora, sino que esté en función de la pobreza multidimensional. Esto es, distrito que multidimensionalmente es más pobre, a él hay que darle más recursos para que salga de la pobreza. ¿Ya? Y que no pase lo que está pasando actualmente con el distrito de San Marcos. Miren, en San Marcos hay el distrito de Santa Mina, pues. Tiene una millonada de canon que el Huaraz la tiene, la capital de la región, imagino la tiene. O el distrito de Charate, que el Cusco, que el canon de gas de Cantera, pues. Tiene una millonada, y te voy a ser sincero, ni lo necesita ya. Porque tienen todo. O sea, está mal por la ley del canon, hay que cambiarla, ¿eh? Tiene que ser los recursos donde más lo necesita la gente. Y yo me he acercado, existe una comisión de esto en el Congreso de la República, le he escrito a la congresista, ahorita me acuerdo de la congresista, bueno, que la presidenta de la comisión, que estás viendo la ley del canon, bueno, no me ha respondido porque también el Congreso pone en las que paran, ¿no? Que vacan, que no vacan, que el Congreso está en otra, lamentablemente, ¿no? Y aquí quiero hacer hincapié, también ya hablando de Congreso, y yo he tenido la oportunidad, inclusive, por ejemplo, Miguel Inchauste, que es el actual ministro de Energía y Minas, me ha atendido muy bien, yo le agradezco, ¿no?, al actual ministro, pero me atendió antes, cuando era viceministro. Y yo veo en las autoridades del Estado de muchas los deseos de trabajar, pero el tira y afloje de la política no deja avanzar. Por eso, mucho daño ha hecho ese el Congreso pasado, con los blindajes, oh, Dios mío, con esto queriendo salvar y Nostroza de los cuellos blancos. Oiga, es terrible, terrible, no deja avanzar al país. Qué pena, ¿no? Pero bueno, creo haber respondido a su pregunta, señorita. Así es, ingeniero Pedro Espinosa. Realmente vivimos en una coyuntura política, social, diferente, ¿no?
muy particular, para ser específico, muy particular. Pero afortunadamente como propuestas, ¿no? Como la de usted y otros ingenieros y otros profesionales del país, ¿no? Soñamos y creemos firmemente que podemos avanzar, ¿no? Y es más, el capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental justamente está para dar cabida a estas propuestas interesantes para que en el país pueda llegar, ¿no? Pueda llegar a las autoridades pertinentes y de esta manera se puedan aplicar, porque se necesitan políticas públicas claras, transparentes, ¿no? Y sobre todo, Así es. y sobre todo a profesionales íntegros en su labor que puedan realizar justamente un trabajo en beneficio de nuestros queridos peruanos. Muy bien, entonces continuamos, ingeniero Pedro, con la siguiente pregunta. ¿Qué pasos sugiere se deben dar para implementar el enfoque que está proponiendo? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para poder llegar a este enfoque del índice de pobreza multidimensional? Ya, mire señorita, ya está tomada la decisión por parte del gobierno, ya está tomada la decisión de que a partir del 2021 se va a dar impulso a la medición de la pobreza multidimensional. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta medida del gobierno para colocarle el enfoque ambiental, lo que les estaba manifestando, ¿no? El tema del agua, manejo de residuos sólidos, sistema de riego, en fin, eso hay que colocarlo como factor de pobreza, ¿ya? Hay que aprovechar el momento. Yo creo que el capítulo lo puede hacer, enviar una carta al Ejecutivo, ¿no? Ese es el primer paso. Pero antes de eso, o quizá paralelamente, ¿no? Al mismo tiempo, en las elecciones que se vienen, mi estimada señorita, que ya estamos cerca de abril del próximo año, mucho cuidado en qué elegimos. Porque los señores del Congreso son los que al final de cuentas hacen y deshacen respecto también de los aspectos ambientales. ¿No? Y mire, yo me pregunto, ¿cómo es posible que la minería y la energía forman en el Perú el 14.5% del PBI? 14.5% del PBI, y no haya un solo profesional de minas en el Congreso. Ni un ingeniero de minas, creo que no hay ni un geólogo y ni un metalurgista. Y ese Congreso, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿quiénes tienen que llegar al Congreso, señorita? Bueno, usted que está muchacha, ¿no? Usted, bueno, los profesionales, los más preparados. Quizá me pueden juzgar acá, puede de ser, digamos, discriminador, ¿no? En el sentido de que aboga mucho por el profesionalismo y que debe haber la libertad de que cualquier peruano con DNI nada más debe llegar. Bueno, ahora menos mal que han puesto esto de que no tenga sentencia, ¿no? Porque ya demasiada corrupción ya. Llegaban al Congreso a protegerse más bien ¿no? Para que no lo sancionen, ¿no? Ahí está el ejemplo de Donaire, por ejemplo. Entonces, mire, señorita, tiene que llegar gente preparada, cuadros que dominen estos temas. ¿Ya? Lamentablemente, puedo parecer yo una persona en estos momentos no educada, y le tengo que decir, con mucha pena, de que hay mucha ignorancia en nuestro pueblo. Y votan, a veces porque le dieron un tupper, le regalaron un polo, una visera, o porque llegó al pueblo a dar digamos, su discurso con el grupo 5. No tengo nada contra el grupo 5, o con Agua Marina y Fiesta. Señorita, eso no es, pues, así no se vota. Lamentablemente así votamos, ¿no? Entonces, los profesionales, por un lado, tenemos que formalmente pedirle al Ejecutivo que le dé un enfoque ambiental a la medición de la pobreza multidimensional. Pero por otro lado, tenemos que saber votar, tenemos que saber elegir a nuestras autoridades. Le pongo el caso de Tía María, que tiene todo para comenzar. Ya está listo, claramente, para empezar a construirse la mina. Pero tenemos un ex premier Vicente Ceballos antiminero. Tenemos un presidente Martín Vizcarra
que no quiere apoyar la minería porque tiene miedo de enfrentar a los señores del Valle del Tambo. Esa es la verdad, eso es lo que está pasando en el sector minero peruano. ¿No? Y mire, todavía dicen, ¿no? Tía María va a salir cuando se den las condiciones. Oiga, pero si las condiciones las tiene que dar el Estado, ¿quién va a dar las condiciones? Y todavía una ministra, ¿no? La ministra Choquehuanca, creo, dijo, ¿no? Ya está todo listo, ahora le toca a la empresa. Dios mío, ¿qué tal error? ¿Cómo le va a tocar a la empresa? ¿Usted cree que la población va a creer en la empresa? La población cree en el Estado. Bueno, ya ni en el Estado creía, porque la población está decepcionada de del Estado, de los gobiernos. Pero por eso es que nos falta un liderazgo, señorita. Miren, hay 24 agrupaciones políticas que van a disputar la presidencia de la República, ahora no en el 2021. De esas 24, bueno, ya se juntaron quienes, hay dos que se han juntado, de Acuña con el PPC, ¿no? Han juntado. Posiblemente haya más alianzas. Ok. Entonces, digamos que hayan 20 aspirantes a la presidencia de la República. Yo le aseguro, en estos 20 que se están presentando, yo no veo uno solo que se conozca el Perú, como lo conoce usted y lo conozco yo, señorita. Y aquí voy a un tema bíblico, está escrito en la Biblia. No se puede amar lo que no se conoce. Tú no puedes amar a Dios, tú no puedes amar a Cristo si no tienes una experiencia con Él. Cuando tú tienes una experiencia de Dios en tu vida, amas a Dios. Igualito con el Perú. ¿Tú te crees que desde Lima, desde la comunidad de San Isidro, muchos amamos al Perú, cantamos, ¿no? Ayer me dio pena que Brasil nos ganó. Nos identificamos con el Perú todo, pero hay que conocerlo, hay que caminarlo, hay que entender nuestra multiculturalidad. Hay que entender que somos un conjunto de naciones, como decía Mario Vargas Llosa, siempre lo recuerdo, ¿no? A nuestro premio Nobel, decía en un discurso cuando le entregaron el premio Nobel, decía, este Perú que no tiene una identidad porque las tiene todas, porque esos somos nosotros, ¿no? Tenemos todas las identidades en Perú, por eso que somos tan peculiares y somos un país tan hermoso. Eso, por ahí va. Esos son los pasos que hay que hacer, señorita. Por un lado, el formalismo con el Ejecutivo y estar en la población. Por eso es tan importante este programa. Darle a la población con la verdad. Llegar a los pueblos con la verdad. Esa debe ser la labor, pues, ¿no? De los gobernantes, ¿no? En estos momentos a Max Weber, ¿no? Un sociólogo, politólogo alemán. Max Weber decía que la política es la lucha por el poder, mira, lucha por el poder, ya sea por fines egoístas, ya sea por fines nobles, o ya sea por el poder. Esto es, disfrutar la sensación de poder. Y hay mucho de eso en el Perú. Gente que quiere llegar al poder para sentirse en el poder y disfrutar del poder. Está mal, pues, el poder es para servir, para eliminar pobreza. Gracias, señorita. Muchas gracias, ingeniero Pedro Espinosa. Realmente observo que usted tiene un entendimiento de la realidad peruana muy grande, ¿no? Y justamente es porque conocemos nuestro Perú, hemos caminado, hemos pateado lata, como se dice, ¿no? Así es. Hemos ido al campo, ¿no? Y sabemos realmente cuál es la realidad. En este tema relacionado al índice de pobreza multidimensional y su relación con el medio ambiente, tenemos muchos ejemplos ya de algunos países, como le había mencionado, Chile, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, etcétera. Y ellos justamente han visto este tema de la integración de la dimensión ambiental o variables ambientales como por ejemplo la contaminación del aire, ¿no? La contaminación auditiva, la contaminación del agua que usted ya ha manifestado, el tema de los residuos sólidos, ¿no? Que para nosotros como ingenieros ambientales es importante, ¿no? Es importante que usted ya sabe de este tema bastante y que esperemos las entidades públicas que se encargan o se van a encargar de ver este tema para el 2021 lo tomen a bien realizar, ¿no? Y esperemos que cuenten con usted como profesional.
Muchas gracias, muy amable. Sabemos que existen muchas peculiaridades en nuestro país, muchas peculiaridades que son propias de la coyuntura, sobre todo cuando se están próximas a temas de elecciones, ¿no? La política es muy amplia y grande realmente, pero tengo la certeza de que toda la población peruana sabrá elegir y analizará perfectamente todas las alternativas para que justamente unos temas importantes como el índice de la pobreza multidimensional y el tema ambiental relacionado a la pobreza sea la bandera realmente, ¿no? De una buena gestión, de una buena gestión. Y sobre todo porque es necesario en estos tiempos que uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es la pobreza, sea realmente eliminada en nuestro país y en todo, ¿no? Porque todos queremos el bienestar de todos los peruanos. Para continuar con la última pregunta, ingeniero Pedro, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que existen para poder implementar su propuesta? Bueno, ya ha hablado acerca del tema un poco, pero nos gustaría que lo pueda explayar un poco más. Ya, señorita. Mire, la principal dificultad en estos momentos es el desconocimiento por parte de los ejecutivos del Estado, ¿no? Yo noto de que, por ejemplo, en el INEI ya existe digamos, la voluntad de comenzar a medir el índice de pobreza multidimensional a partir del 2021 a nivel nacional, pero cabría que preguntarnos hasta qué punto es una decisión del Estado para tomar decisiones en cuanto a mejorar, y no simplemente para que quede como un compendio, ya que los otros países lo están haciendo, ¿no? Como lo está haciendo Ecuador, Chile, Colombia, entonces también el Perú lo tiene que hacer. No, no, así no es. Tiene que hacerse porque es una herramienta para gestionar la sostenibilidad social de nuestro país. ¿Ya? La medición de la pobreza multidimensional no es un fin, es un medio para conseguir algo mejor. Otra dificultad, yo encuentro tres dificultades, ya mencioné la primera, ¿no? Dentro del organismo mismo. La otra, que la clase política, lo que están postulando, vaya uno a saber si saben siquiera lo que es el desarrollo sostenible. En este trabajo que yo me he ido, yo he estado pues en el Cusco, he estado en Cajamarca por mi cuenta, sin que nadie me pague a mí un sol, yo por mi cuenta, impulsando este tema. Me he entrevistado con gobernadores regionales. No saben qué cosa es desarrollo sostenible. No saben. Menos, no saben qué cosa es pobreza multidimensional. Oiga, que un gobernador no sepa qué cosa es pobreza multidimensional, pues no sabe dónde está parado, pues, señorita. Y así, o sea, ese es un gran problema, ¿no? Entonces, uno es las autoridades, ¿no? Y tres, que es lo que más me preocupa, es la población. La población tampoco sabe. Entonces, cuando yo voy y le digo a las comunidades, ustedes tienen que eliminar su pobreza. Creen que es tener más plata en el bolsillo. ¿Cuánto me va a tocar? ¿No? Ya, nosotros tenemos que ser accionistas de la minera. Nosotros tenemos que ser dueños del subsuelo, ¿no? En la Constitución dice que el dueño del subsuelo es el Estado. Y nosotros solamente somos dueños de la superficie. No, tenemos que ser dueños de todo. Entonces las comunidades creen que pobreza es simplemente, o sea, se elimina pobreza teniendo más dinero nada más. Y también aquí aprovecho para decir lo siguiente, ¿no? Que son pensamientos que uno coge pues cuando lee, de que el crecimiento económico es solamente el medio. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo humano. Y cuando el crecimiento económico no es bien llevado, ocurre lo que pasa en casi todas las áreas de influencia de las mineras, que en vez de llegar bibliotecas, llegan discotecas. Y usted sabe que esas discotecas, es pantalla nomás, lo que llega es la prostitución, alcoholismo, llega una descomposición social enorme.
una descomposición social enorme. Pero esa no es culpa de la minera, pues. Esa es culpa del Estado, que no genera desarrollo humano, que no genera desarrollo sostenible. En la Constitución Política del Perú no dice que el desarrollo de las áreas de influencia de la minera lo tiene que hacer la minera, sino ¿para qué tenemos Estado? Esa es la razón de ser del Estado. Para eso existe un Estado. Entonces, hay problemas, hay mucho por trabajar acá. Pero bueno, yo no tengo 62 años, estoy con toda la idea, como si tuviera 18, de impulsar este tema, señorita, y ir, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia no puedo ir, pero yo me llevo a las comunidades. Yo he estado en Espinar, por ejemplo, al lado de Antapacay, donde está la mina Antapacay, el índice de pobreza multidimensional en la cuenca del río Cañipía, ¿ya? El río Cañipía, ¿no? En Huarca, en todas las comunidades, que hay como 9, 10 comunidades en esa cuenca, el índice de pobreza multidimensional es elevadísimo. Pero la compañía minera Antapacay le ha dado millones, mediante el convenio marco, le ha dado millones a la municipalidad provincial de Espinar, porque es Espinar, pues, ¿no? Señorita, y sigue la pobreza. Entonces, no es culpa de la minera, es culpa de que las mismas autoridades no saben eliminar la pobreza. Ese es nuestro problema, señorita. Los antimineros son malintencionados, saben bien que el problema es el Estado. Por eso en mi libro, que se lo voy a obsequiar después, ¿no? Un PDF por lo menos. Mi libro se llama Minería en el Perú, el tema social pendiente. Ya, inclusive voy a hacer un poquito de propaganda, ahí está mi libro, ¿no? Minería en el Perú, el tema social pendiente. Se lo voy a obsequiar. Ya, ahí trato este tema, ¿ya? Y son las dificultades que estoy encontrando. Pero para eso hemos venido al mundo, pues, señorita, para transformarlo. ¿Ven? Para eso está usted. Y hablando ahora de nuestra carrera de la ingeniería, ¿sabe quiénes son los que más conocen el territorio peruano? Son los policías, ¿ya? Los militares, ¿ya? Los médicos y los ingenieros, señorita. Porque nosotros sí que caminamos el Perú, pues. Eso es lo lindo, ¿no? Y comemos más rico que las demás profesiones también, porque caminamos todo el Perú. Sí. Muy bien. Ingeniero Pedro Espinosa, ha sido enriquecedora la entrevista y todos los aportes que usted nos ha mencionado acerca de el índice de pobreza multidimensional, pobreza y su relación con el medio ambiente. Realmente es una asignatura pendiente para nuestros políticos, pero confiamos que con los aportes que puedan de profesionales de la categoría de usted y también del Colegio de Ingenieros del CISACIP podamos llegar a buen puerto todas estas ideas tan importantes, ¿no? Son básicas realmente y fundamentales para las políticas públicas actuales, ¿no? Y es importante que la ciudadanía, los peruanos, conozcamos el tema ambiental a fondo, que no solamente sea de los ingenieros o de un sector. El tema ambiental nos pertenece a todos, porque todos tenemos que participar para que cuidar nuestra naturaleza, cuidar nuestro entorno, cuidarnos nosotros mismos y cuidar obviamente a nuestro planeta. Es una gran responsabilidad y saludamos el aporte también del libro, de la publicación de su libro. Entonces ahora voy a pasar Muchas gracias. A usted, ingeniero Pedro. Voy a pasar a hacer el agradecimiento correspondiente. Finalmente agradezco la participación del ingeniero Pedro Arnaldo Espinosa Colán, en nombre propio y en representación del ingeniero Saturnino Bran Aguilar, presidente de la Comisión de la Revista Ambiental, y del ingeniero Ramírez Chávez, presidente del capítulo. Para nosotros ha sido muy importante sus aportes que serán difundidos por todos los canales del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin más que decir, me despido, no sin antes invitarlo a futuros eventos y ediciones de la Revista Ambiental y del capítulo. Este ha sido el programa Interacción Ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias.